Tomar un pasaje del informe que presentamos hace un instante. El estilo del Papa Francisco es cercano, sencillo e inclusivo. Y eso lo ha puesto de manifestación en estos días en que estuvo en Myanmar, la antigua Birmania, en donde se ha reunido con sacerdotes budistas, donde ha pedido paz en esta región también convulsionada de alguna forma por la persecución a las minorías. Estamos en nuestros estudios ya acompañados de Humberto Ortiz. Él nos va a hablar un poco sobre esta situación, sobre esta presencia del Papa Francisco en Myanmar. Humberto Ortiz es secretario general de la Comisión Episcopal de Acción Social SEAS, así que de situaciones de sociedad sabe. ¿Cómo está, Humberto? Bienvenido. Muchas gracias, Ismael. Buenas tardes y gracias por la entrevista. La realidad en Myanmar es totalmente distinta. Es muy difícil extrapolar lo que nos sucede aquí como sociedad en una cultura diferente. ¿Cómo ha lidiado con esto el Papa Francisco? Bueno, realmente, como bien has dicho, es una realidad muy diferente. Por ejemplo, en nuestro país, en América Latina, podríamos decir que hay una convivencia entre los diferentes credos religiosos. Incluso últimamente ha habido todo un proceso de ir creando comisiones interreligiosas. En Perú también existe, ¿no? Claro. Religiones por la Paz. Pero resulta que en países como Birmania en particular, o la antigua Birmania, como tú bien has dicho, ha habido este conflicto, y todavía hay, entre las religiones, ¿no? Es un país de mayoría budista, hay una minoría musulmana. Los budistas se quejan de cierta violencia de algunos musulmanes, digamos, que en realidad no es tan así. Claro. Pero también vemos que hay todo este tema del Estado Islámico a nivel internacional, un problema ciertamente serio. Y también hay otras creencias religiosas. Entonces, digamos, esta visita del Papa, esta capacidad de diálogo con el budismo y con otras confesiones religiosas, justamente nos plantea esta posibilidad del diálogo interreligioso y la construcción de paz. Vamos a usar palabras sencillas. El Papa ha roto ese hielo interreligioso con más de un gesto en estos días. Recuerdo que hace unos días el Santo Padre sorprendió a todos, incluso al presidente de Myanmar, al regalarle un antiguo libro sobre la vida pública de Buda. El presidente de Myanmar se quedó sorprendido, pero es esa actitud de acercamiento el que ayuda mucho a su propósito. Efectivamente, porque finalmente todos creemos en un solo Dios, todos buscamos la construcción de paz, todos estamos buscando la defensa, el cuidado de la casa común, claro. La encíclica del Papa sobre Laudato Si, todo está interrelacionado. Entonces el mensaje del Papa es que antes de estar en situaciones de conflicto, de persecución interna, de lucha religiosa, más bien lo que habría que buscar es unirnos, ¿no? Los diferentes credos religiosos, las diferentes personas que somos creyentes y buscamos una alternativa para construir la paz en este mundo tan necesitado de paz y desarrollo. Cuando el Papa Francisco viene al Perú, por ejemplo, o a algún país latinoamericano donde la mayoría es católica, su mensaje cala y de alguna manera pues germina rápidamente. En el caso de Myanmar, por ejemplo, es algo muy complicado. Él ha sembrado una semilla. Para que ésta germine, ¿qué tendría que pasar? Bueno, para que ésta germine realmente se necesitaría un compromiso, ¿no? De todos los creyentes. Y ahí un rol muy importante lo pueden jugar los católicos, ¿no? Que es realmente una minoría. Que es una minoría, pero se hace sentir. Se hace sentir, sí. Muy activa. Y que, digamos, por eso el Papa considera que estas minorías pueden generar estas pequeñas semillas para grandes cambios, ¿no? Jugar el rol de levadura en la masa. Así es. En una situación de conflicto, pues generar caminos de paz, caminos de construcción de paz y de justicia. Y por eso el Papa señala esto de la Iglesia en salida es una tarea para todo el mundo. ¿Cómo predicar justicia en, digamos, no vamos a generalizar, ¿no? En países donde esta se interpreta de diferentes maneras? Bueno, digamos, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque ciertamente en los contextos civiles juega mucho el contexto cultural. Pero yo creo que en las grandes religiones y en general en el mundo, en los creyentes, hablamos de una u otra forma de la justicia divina, ¿no? Así es. Que va más allá de la justicia humana. Entonces, evidentemente, se basa justamente en eso, en las relaciones de equidad, en las relaciones de amar al prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas, pero se plantea en una perspectiva que va más allá de esta justicia humana, por decirlo así. Claro. Por eso el Papa ha subrayado tanto el tema de la misericordia, vale decir, el mandamiento del amor, ir más allá
simplemente lo que podría ser el intercambio de una justicia, por decir, conmutativa, en función de una justicia social y finalmente un amor al prójimo que es finalmente el primer mandamiento. Y resulta muy atinado que haya utilizado expresiones del propio Buda, de quien en este caso los sacerdotes budistas en su gran mayoría religiosa creen, para expresar lo que él quería presentar en este caso, ¿no? Exactamente. Lo acabamos de ver. Sí, lo hagamos ver como tú bien dices, ¿no? Entonces, y hay, digamos, muchas partes y expresiones del budismo que hablan justamente de esto que estamos hablando, o sea, de la importancia de la trascendencia, del amor entre las personas, de la búsqueda de la paz y la construcción de la justicia, y que, bueno, pues no pueden quedar de lado, ¿no? Y sobre todo en contextos en los cuales hay conflictividad social. Así es. El siguiente punto de la visita del Papa Francisco en esta peregrinación, en esta zona del mundo, es precisamente Bangladesh. Y hay algo que une, no muy gratamente, a Bangladesh y Myanmar en estos instantes en coyuntura. Es el grave problema de los rohingyas, una minoría musulmana que ha sido de alguna forma maltratada y perseguida por ser minoría y expulsada prácticamente de Myanmar. ¿Hacia dónde? Hacia Bangladesh, el otro punto del Papa Francisco. ¿Cómo lidiar con todo ello? Sí, y luego un país que es ciertamente mayoría musulmana, ¿no? Bangladesh, y también los tamaños poblacionales, ¿no? 50 millones en Myanmar, más de 160 millones en Bangladesh. Bueno, pues ciertamente son como contradicciones, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy significativo, ¿no? Vale decir, si es posible dar un paso a un país donde aparentemente el tema es al revés, entonces quiere decir que de ambas partes puede haber un esfuerzo real para una convivencia humana, basada en el amor, basada en la justicia, basada en la tolerancia y en el diálogo interreligioso. Entonces, digamos, es muy importante ese acento que va poniendo el Papa de que, digamos, a nivel de las grandes religiones, las grandes creencias, pues haya la posibilidad de tener acuerdos fundamentales en el mundo de hoy. La Iglesia local en estos países le ha sugerido al Papa Francisco que omita de plano el tema de los rohingyas porque enfrenta a ambas naciones. Pero el Papa Francisco no puede con su genio. En algún momento, en algún discurso, lo mencionó. Lo mencionó en Myanmar. Me imagino que también lo hará o lo hace en Bangladesh. Acabamos de ver el tema de las culturas distintas, de las formas de pensar distintas, de religiones distintas. Nuevamente voy a esto, o sea, que gran trabajo el del Papa Francisco, el no solamente llevar digamos, la evangelización en su idioma, sino llevarlo en el de cada uno, para que lo puedan entender. Exactamente, y muy bien tú lo dices, ¿no? Los contextos culturales. Y el Papa lo plantea también en Evangelii Gaudium, ¿no? El gozo del Evangelio, que un desafío de la nueva evangelización es justamente tener en cuenta esos contextos culturales y en esos contextos culturales tener esa capacidad del diálogo interreligioso. Y ahí viene el tema del lenguaje, ¿no? Porque justamente el lenguaje está compuesto por esos diversos códigos según los cuales nos vamos entendiendo los seres humanos. Entonces, en la medida en que hagamos un esfuerzo grande, no por diferenciarnos en los lenguajes, sino buscar los puntos comunes para, digamos, poder acotar las realidades concretas, pues en ese sentido tenemos un gran desafío y el Papa, me parece, lo ha subrayado muy claramente. Bastante bien. ¿Cómo van las expectativas en nuestro país para la visita del Papa Francisco? Cada vez más crecientes, ¿no? ¿Cómo van las cosas en SEAS? Y bueno, nos estamos preparando, aquí te he traído algunos materiales más que ya los tenías, ¿no? Muy bien, sí. Esta buena imagen del Papa Francisco. A ver si me ayudan mis compañeros. ¿Lo podemos poner para que lo puedan ver, por favor? Porque es importante. Son recursos que se utilizan precisamente para prepararnos para la próxima visita del Papa Francisco. ¿Lo tenemos? A ver, por favor. Ahí está. Ese es uno de ellos. En sus carros, ¿no? Es un sticker. Esta es la oración. La oración oficial del Papa. Que se puede seguir rezando, ¿no? Y también últimamente hemos celebrado la Jornada Mundial de los Pobres, ¿no? El Papa lo planteó, a nivel de SEA hemos sacado este folleto para ayudar a las comunidades de fe que han tenido en cuenta el domingo 19 de noviembre para esta jornada. Pues bueno, nos venimos preparando en función de estas realidades, ¿no? Estamos tratando de apoyar a nivel de las comunicaciones, ahí está también Monseñor Cabrejos, ¿no?
y estamos en muy buen trabajo y correlación con el Vicariato de Puerto Maldonado, ahí estamos también. Claro que sí. Y bueno, pues tratando de servir a las diversas jurisdicciones y a la Conferencia Episcopal en lo que nos toca y a la sociedad civil, que también a través de los movimientos ciudadanos y de laicos quieren tener también una posibilidad de cercanía y de salud al Papa. Que sea bueno y fructífero.